Queridísimo Pablo Ruz Salmones, CEO de Ex Eleva Group. Fíjense que si le sabemos un poquito internet, tú y yo, que no somos así unos gurús como Pablo Ruz, pues decimos, ay, pues aquí lo fuerte es la deep web. Sí. ¿No? Como la red honda, así, la profunda, esa es la mera petatera. Pero fuera de eso no sabemos nada más. ¿Qué más hay en los rincones más profundos de la red? Ay, Fer, sí, es que te voy a decir que luego uno, seguramente a algunas personas del público también les pasa, acaba uno metiéndose en unos, como dicen los estadounidenses, unos rabbit holes, ¿no? O sea, empiezas a entrar a algunas cosas y ahí te vas y empiezas a averiguar cosas y lo que hay en estos rincones Alicia ocultos. En el País de las Maravillas. Ajá, como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Sí. Exactamente, y te acabas metiendo y acabas descubriendo unas cosas que luego no sabes si te da, o sea, dices, no sé si debía haberlas descubierto o no, ¿verdad? Pero en fin. ¿Para qué? Ajá, exactamente, ¿para qué? Pero en cualquier caso, la verdad es que sí hay unas que son muy interesantes. Y fíjate que, pues así como hay misterios, ¿no? Que se utilizan, o misterios sin resolver, de como quién era Jack el Destripador y cosas por el estilo, pues también hay muchos misterios en internet, Fer, de cosas que de pronto las personas dicen, órale, ¿y esto de qué se trata, no? Fíjate que uno de los más conocidos es el de Cicada 3301. ¿Qué es eso? Así se llama. Ven, les digo que no le sabemos. Cicada es un Cicada señor, 33. es una red. No, Cicada 3301, fíjate lo interesante de la historia, Fer. En alguna ocasión, hace ya varios años, esto fue por ahí de 2010 más o menos, si mal no recuerdo, apareció un mensaje en una red social, en Reddit, ¿no? Apareció un mensaje que decía, hola, estaba todo en inglés, ¿no? Pero decía, hola, estamos buscando a los individuos más inteligentes del mundo. Hay un mensaje oculto en esta imagen. Si puedes descifrarlo, te guiará a nosotros. Buena suerte, ¿no? Así decía nada más el mensaje. ¡Qué ñaña! Ajá, Híjole. exactamente, ¿no? Turururu. Y entonces las personas, digo, algunas, las que les gustan los temas de criptografía y todo lo demás, pues empezaron a buscar y dijeron, bueno, aquí debe haber algún mensaje oculto. Y en efecto, dentro de esa imagen había mensajes ocultos. Mensajes que se podían revelar únicamente a partir de ciertas técnicas computacionales, ¿no? De cosas de criptografía y esteganografía y cosas por el estilo. Y a partir de allí, eso los llevaba a otra imagen distinta. Otra imagen que decía también, aquí tienes oculto otro mensaje, continúa por el camino y encontrarás la iluminación, ¿no? Y así venían los mensajes. Y entonces, primero las personas pensaron que se trataba a lo mejor nada más, pues, de algún individuo que había estado divirtiéndose mandando mensajes ocultos. Pero todo empezó a cambiar cuando de pronto, en algún momento, una de las pistas, conforme algunas de las personas fueron avanzando, implicaba llamar a un número de teléfono en Texas. Y ahí fue cuando dijeron, no, a ver, espérame, esto tiene una conexión con el mundo real. O sea, ya no se trata nada más de estar resolviendo acertijos en internet, sino que uno de los acertijos decía, ok, descubriste esto, ahora llama a este número. Para contratarte. No, ni siquiera para eso, Fer. Llamabas a un número en Texas y entonces te contestaba una voz que decía, felicidades, has ido avanzando en el camino, pero todavía te falta. En fin, con un tono además totalmente misterioso. Anónimos. No, sí, totalmente como anónimos. Si fuera Anonymous. Claro, exactamente, totalmente Ay, qué cosa, anónimo, ¿no? Y luego no solo eso, sino que de pronto, conforme fue avanzando un poco más esta especie de concurso, por llamarlo de alguna forma, conforme fue avanzando, en algún momento le pidieron a las personas, les mandaron un mapa a las personas que estaban metidas en todo esto, y en ese mapa venían ciertos lugares, ciertas longitudes y latitudes en el mundo. O sea, venían una imagen, venían escondidas longitudes y latitudes en el mundo y decían, si quieres continuar, tienes que ir a uno de esos lugares. Pero espérame, porque entonces, a ver, imagínate que tú empezaste con una imagen que a lo mejor tenía un mensaje y acabas oculto. en Moscú. No, claro, pero además, o sea, cuando te piden ir a lugares en distintas partes del mundo, entonces ya no solo se trata de una persona que estaba atrás en su escritorio, eso de lo que te habla es de una organización global. ¿Estás de acuerdo? Porque, a ver, ¿qué organización tiene el poder de, digamos, poner varias pistas o varios acertijos en lugares físicos en varias ciudades del mundo? Había en Estados Unidos, había en Australia, hubo aquí, me parece que en la Ciudad de México, ¿no? que quieren con eso. Te van a dar dinero, te van a contratar. No, claro. De hecho, fíjate, la gente comenzó a especular, dado el nivel técnico muy alto que se requería para resolver estos acertijos. Muchos. Sí, y además lo que se requería para resolver los acertijos era un nivel técnico de computación y criptografía muy alto.
O sea, tenías que conocer redes, tenías que conocer criptografía. La gente comenzó a pensar que se trataba de un ejercicio de reclutamiento de la CIA, de un ejercicio de reclutamiento de la NSA o de la GCHQ del Reino Unido. La gente comenzó a pensar que se trataba de una agencia internacional que estaba buscando... Exactamente. Andaba buscando. Claro, que estaba buscando el reclutamiento de todas estas personas. Y cuando de pronto les dijeron a esta gente, ¿sabes qué? Tienes que ir a ciertos lugares físicos en varias partes del mundo para continuar con el viaje, pues todavía más. Porque dijeron, a ver, espérame, esto no es una persona que esté en la parte de atrás, nada más ahí en el sótano de su casa, ¿no? Bueno, hubo personas que en efecto fueron a estos lugares, hubo personas que fueron a estas ciudades y se encontraron unas hojas de papel. La cicada, por cierto, es una polilla, o sea, ciqueida es una polilla, ¿no? Entonces se encontraron la imagen de una polilla con un código QR. Entonces tú tenías que escanear, pero además imagínate, Fer, ahorita un código QR dices, bueno, como quiera, pero en el 2010, Fer. No, era una cosa... Exactamente, o sea, no era de que todo el mundo anduviera escaneando como lo hacemos ahorita al llegar al restaurante, ¿no? No, queda claro, no existía ese tema existían públicamente, pues. Exactamente. Entonces, decía la gente, no, pues esta organización tiene mucha fuerza. Y hubo personas que lograron escanear, que sí escanearon el QR y así fueron continuando con el juego. Y eventualmente, muy poquitos fueron los que recibieron un correo de esta organización. Porque además, claro, ahorita que decías de la Deep Web, varias de las tareas que tenían que hacer implicaban entrar a la Deep Web, entrar en dominios.onion, entrar en un chorro de lados para descubrir de qué se trataba. Y durante mucho tiempo fue un gran misterio, porque además, ¿sabes qué fue lo que empezó a suceder? Que la gente que estaba metido en eso empezaron a colaborar entre ellos y la organización no le gustó. Entonces empezó a mandar mensajes diciéndole, si tú colaboras con otra persona, te vamos a encontrar. Así decía, y vamos a saber quién eres, ¿no? Y vas a quedar totalmente descalificado de esto que estamos llevando a cabo ahorita. O sea, lo tienes que hacer solo. Solo, exactamente. No se vale que colabores con las personas de al lado. Y si colaboras, vamos a saber quién eres y te vamos a encontrar, ¿no? Así decía. Entonces, pues imagínate, ¿no? O sea, nos tienes a todos así, mira, arañando el sillón. Pero bueno, la gente, pues hay gente que está muy metida en eso y continuó con el viaje, Fer. Y eventualmente hubo unos pocos que recibieron un mensaje, un correo, para darles una especie de bienvenida a la organización. Pero bueno, por supuesto no era como una carta de empleo que te mandan en cualquier lado, sino que era un correo que decía un poco que la organización estaba comprometida con el anonimato total, que estaba comprometida con la libertad de expresión. Sí fueron muy enfáticos en que ellos no se metían a cuestiones ilegales, aunque pues uno quién sabe, ¿verdad? No lo sabe en realidad. Y postearon otra imagen en Reddit que decía, bueno, ya encontramos a los que estamos buscando, gracias por haberlo intentado, habrá más oportunidades como esta, ¿no? Eso fue lo que se supo de la organización. Durante mucho tiempo, Fer, la gente dijo, bueno, ¿y esto de qué se trató? ¿No? O sea, porque hubo muchas personas que se quedaron con la duda, que se quedaron a la mitad de camino, pues sí, pero... que dijeron, bueno, ¿y todo esto de qué era? O sea, ¿quién era el que estaba detrás? ¿O quiénes estaban detrás? ¿Si era la CIA, si era un gobierno? ¿Quiénes eran? ¿No? Y bueno, eventualmente resultó que era en efecto una organización que se dedicaba a la creación de cierto software libre, hecho para operaciones completamente anónimas, lo cual a veces suena oscuro, pero la realidad es que también todas las operaciones anónimas son muchas veces la fuente de salida, por ejemplo, para reporteros en zonas de guerra, Fer. O sea, cuando tú tienes un gobierno que controla todas las redes, por ejemplo, cuando tienes la posibilidad de enviar mensajes completamente anónimos, a veces se utiliza y evidentemente ocurren cosas oscuras de venta de estupefacientes y drogas y lo que tú quieras, pero también en muchos casos esas redes son las que se utilizan para dentro de gobiernos opresores, por ejemplo, pues poder sacar mensajes de qué es lo que está sucediendo adentro. No es solo una cosa negativa, ¿no? O sea, hay muchas cosas positivas que surgen de allí y rebeliones civiles que se pueden organizar gracias a todo eso. Lo estamos viendo con Hamas. Exactamente, ¿no? Así es. Entonces, digo, lo comento porque la gente puede pensar a veces como no, se trataba de algo ilegal, no necesariamente, ¿no? O sea, Dosicada 3301 era este famoso misterio de, pues este acertijo, digamos, para llegar a algo que contrataron a alguien y no sabemos a qué se dedica. Exactamente, Fer. Así es. Después salieron algunas de las personas que eventualmente ganaron, salieron a explicar un poquito de qué era lo que hacían. No. Nos has dejado, Pablo Ruz Salmones, de veras con la oreja y el ojo cuadrado.
así con la cara de ¿qué dijo? A ver, para concluir, si cada 3301 es de estos rincones profundos de la red, de los códigos que nadie ha descifrado, este ejercicio, este examen que difícilmente, extremadamente complejo, alguien lo puede resolver. Que finalmente un grupo de personas expertas en el mundo pudieron resolverlo y fueron contratados ¿por quién? Pues esa es la pregunta, Fer. La pregunta es precisamente por quiénes fueron contratados. ¿Qué suena? Ingeniero, ya le están hablando que va a salir usted en el programa. ¿Qué tal, Fernando? ¿Ya ve? Vamos a pagarle. Entonces, son personas que... Sí, pues mira, Fer, precisamente la pregunta fue por quiénes fueron contratados, ¿no? Porque era una organización no totalmente... se sabe si es CIA, NASA... Pues mira, fue una organización totalmente anónima, Fer. Entonces, la realidad es que podrían haber sido esos, o la realidad es que también puede haber sido un grupo de 25 personas en el mundo que hayan estado comprometidos con la libertad de expresión, ¿no? O sea, finalmente con desarrollar software libre, o sea... Ese ha sido el gran misterio. Hubo 2 ediciones después, en el 2012 y en el 2013. Y ya con esas ediciones, después sí, la organización, digamos, desapareció un poco más. Y pues no hemos sabido mucho de ellos desde entonces, Fer. Pero ha sido uno de los grandes misterios del Internet. ¿Quién era en realidad Cicada 3301? O quiénes eran en realidad Cicada 3301. ¿Hay más casos como este? Uy, hay un chorro, Fer, hay muchos. Ay, no, cuéntanoslo, por favor. Próximamente, sí. ¿Qué tal, Fernanda? Claro que sí, Fer, con mucho gusto. ¿Sí escuchaste, Santiago? Cicada 3301. Sí. Imagínate 2010, haberte enfrentado a un código QR. Sí, no, y además a los retos de esteganografía y de criptografía y eso que tenían, Fer. Y acabar o sea, en no países. Era... Sí. Oye, eso está de película, Es lo que te iba a decir, que yo creo que de alguna manera sí han de ser... buscadores de talentos para empresas como la NASA o algo así, para códigos de seguridad y todo este rollo cibernético, ¿no? Pues mira, Emilio, yo creo que sí. Lo que pasa es que en todos los mensajes que ellos enviaron eran muy enfáticos en cuanto a los temas de tienes que estar comprometido con la libertad de expresión, tienes que estar comprometido con con el anonimato de las personas. Entonces, por eso también algunas personas se imaginaron que podía ser una organización, un organismo comprometido sobre todo con desarrollo de software como Tor y cosas por el estilo, o sea, justamente para pensaban o estaban convencidos en esta organización, hasta donde se sabe, que tenían un compromiso enorme con el derecho que tenían las personas a la privacidad y al anonimato dentro de Internet, ¿no? Ahora, si la memoria no me falla, Alan Turing, cuando crea con lo del código Enigma, precisamente manda un código así para recabar o juntar personas que pudieran lograr ese código. Correcto. Y precisamente emplearlos para resolver el código Enigma. ¿Sabes qué, Emilio? Yo creo que en tus historias tienes que hablar de Turing, o tú, Pablo, o tú, Santiago. Alguien colaborador de ¿Qué tal, Fernanda? Tiene que hablar de Turing. Importantemente, media hora. Sí. Porque hay un antes y un después de este señor. Sí, por supuesto. Fer. Es así de padre fácil. De la computación pues y de es la el padre de la artificial y de muchas otras cosas. Y hoy hablamos de eso todos los días y al señorcito no lo mencionamos. Pues correcto. Eso no está bien. Bueno, lo mencionamos el día de la historia de la manzana, ¿te acuerdas? Sí, que murió envenenado. Y que además lo trataron muy mal. Y lo trataron muy mal y por eso el logo de Apple es una manzana mordida en alusión. Sí, en alusión a Turing, pero hay que hablar de él. Y hay que hablar de estos misterios del Internet, porque yo les dije en un principio... Tú y yo, público más inteligente de la radio y la televisión en México, decimos, no, hombre, claro que le sabemos al Internet. Lo máximo que podemos saber es la Deep Web. Miren, un chavito que trabajaba conmigo, que no te veía a los ojos. Hace muchos años, lo conté aquí. Jefa, así, la cabecita agachada. Acabo de encontrar el tráfico de personas entre México, España y Rusia. ¿Qué? ¿Cómo? Ay, sí, jefa, me metí a la Deep Web y encontré ahí. ¿Qué? ¿De qué me hablas? Yo no sabía ni qué significaba eso. Claro. Sin verme a los ojos. Me enseñó de Tlaxcala, mira, se me paran los pelos de punta, de Tlaxcala cómo salían los niños y las niñas en una ruta tal que llegaba específicamente a una zona de Madrid y específicamente se iban a Rusia. Un mocoso que tenía 17 años
¿Cómo encontraste eso? Ay, jefa, pues es que yo sé meterme a la deep web, a la red profunda. No, y si viera la pornografía, le dije, no, ya no me enseñes tanto, no. Correcto. Hay cosas que mejor no sabemos. Hay cosas que mejor no quiero saber. Exactamente. Hay que hablar de eso, ¿te parece? Por supuesto, claro que sí, Fer.